Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras: ¡páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 1 de julio del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana: regresó el secretismo al plenario, volvieron a votar dos cosas de forma secreta. Vamos a comentar un poco de esto y de lo que ha pasado en la comisión de nombramientos. Vamos a hablar del informe de la Defensoría de los Habitantes, de varios proyectos presentados durante esta semana y del segundo debate que ya es ley, porque ya firmó el presidente la ley para congelar el aumento de los impuestos únicos a los combustibles. Empecemos por las votaciones secretas. Ustedes recordarán que el Poder Ejecutivo anunció 3 nombramientos para la Junta Directiva de ARECEP, incluyendo el regulador general, que fue el primero que se sacó del concurso porque renunció antes de que la comisión de nombramientos lo entrevistara. Y quedaban otros 2, el de una señora que se llama Gretel López, si no mal recuerdo, y el de un señor que era Roberto. No recuerdo. Pero bueno, el nombramiento doña Gretel López Castro y don René Alberto Villela. Correcto. La comisión de nombramientos recomendó ratificar a doña Gretel y rechazar el nombramiento de el señor que por alguna razón no me logro aprender el nombre. Villela, don René Villela. Sí, de hecho, de esto no habíamos hablado de por qué sí y por qué no. A ver, ambos, digamos, no, ni siquiera se pudo verificar en el caso de él que cumpliera plenamente con el requisito de no estar dentro del plazo que establece la ley de ARECEP, de haber participado por última vez en una empresa regulada por ARECEP. Él ni siquiera pudo acreditar que ya se había pasado ese tiempo. Entonces, ahí... Que su última participación en una empresa regulada fue hace más de un año. Son 12 meses. Bueno, imagínate, ni siquiera pudo acreditar que fue hace más de un año. Y lo otro fue que cuando se realizó la entrevista, los diputados en la fase de preguntas se dieron cuenta de que el señor confundía términos, no tenía conceptos claros, y el Frente Amplio también encontró algunos artículos que ellos calificaron de pseudo opinión, donde atacaba instituciones y funcionarios públicos. Entonces la comisión votó en contra de la recomendación, en contra de ratificarlo en la ARECEP. Ahora, el plenario acogió ambas recomendaciones y esto no es una ratificación, no se opuso al nombramiento de la señora Gretel y se opuso al nombramiento del señor René. El problema es que lo hizo con una votación secreta. Luis Manuel, como es tan... necio. No. Impertinente, malcriado. No. Iba a decir, les envió una advertencia a las, sapo, a las y los 57. No, porque la advertencia no tenías por qué enviarla, podías meter la acción de una vez, sin necesidad de avisarles. Pero bueno, les envió un oficio de 30 páginas a las... El mismo día, ese día antes de que se ratificara el acta, que es el acto que ratifica, digamos, lo sucedido el día anterior, recordándoles por qué en las ratificaciones, a ver, recordando que si bien en general las votaciones secretas deberían aprobarse por
por mayoría calificada por ser un tema excepcional y no la norma, en las ratificaciones ni siquiera están contempladas en ese tipo de votaciones secretas porque tienen su propio proceso, que es una votación pública. Sí. El artículo, el capítulo segundo del reglamento tiene un capítulo que se llama Nombramientos, Ratificaciones y Renuncias. Ese capítulo solo tiene 2 artículos, el 227 y el 228. El 227 dice que en las elecciones el plenario va a votar con papeletas, que es una especie de voto secreto, porque es una boleta que no se firma, entonces no se puede saber quién es el que la emite. Y el artículo 228 lo que dice es que en caso de da las instrucciones en caso de empate y hace la clarificación de que en las elecciones el resultado no es revisable si ya una vez contabilizados votos, una de las personas resulta electa. ¿Cuál es el problema acá? Ya por enésima vez que lo comentamos, yo creo, en estos podcasts, no es lo mismo ratificar que elegir o nombrar. No solo a nivel conceptual, sino que a nivel reglamentario, las elecciones, dependiendo del puesto, requieren o 38 votos, que es mayoría calificada, o mayoría simple, o 29 votos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo escoger que ratificar. Correcto, esto ni Y siquiera además, es una... y además, en las ratificaciones, se admite, es admisible una moción de revisión, que es para repetir la votación. En las elecciones no. Entonces son procesos completamente distintos. De Correcto. hecho, Yo diría dale, que esto ni siquiera es una ratificación, es una no objeción. Una objeción o una no objeción. En este caso, a ver, y antes de que Lucho continúe con la explicación del tema, el problema de fondo es que por haberse hecho mal el procedimiento, al no haber una objeción válida, digamos, debidamente procedimental, la persona afectada puede ir a reclamar su nombramiento, porque una vez venzan los 30 días, él puede argumentar que su nombramiento empieza a tener validez, que fue lo que pasó con la señora del Banco Central, si no me equivoco. Correcto, sí, la presidencia de Carlos Alvarado, que ese también metimos una acción de inconstitucionalidad. Correcto, entonces Lucho les advirtió, no hicieron caso, y entonces hay una nueva acción. A ver, y no solo les advertí de que lo habían hecho mal, en el sentido de, por favor, enmiéndelo. De viaje, o sea, como dice May, el problema es ese, el acto que emiten de no ratificar es ilegal por tener un vicio de procedimiento, es ilegal, es nulo y es inexistente. Entonces el señor, si la acción prospera, cuando el señor gane y quede nombrado, puede cobrar sus dietas de forma retroactiva, básicamente. En resumen, sí. O sea, y en el momento en que la sala acoja esta acción, que uno esperaría que la acoja, esa vacante queda congelada. Correcto. No se puede nombrar a alguien hasta que la sala se pronuncie. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema del Banco Central? Solo que el Banco Central sí tiene un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, ya de larga data, que le permite sesionar, aunque no tenga quórum estructural. La ley se lo permite. Arecep también se lo permite. No tiene que estar completa. Bueno, el tema con Arecep es que sí yo creo que sí es necesario tener el quórum completo para resolver algunas cosas. Hay sí. cosas que requieren, pero hay otras que sí les permite operar, digamos. Ajá. Entonces, sí, no, o sea, la institución no se paraliza, sin embargo, para algunas siempre cosas es inconveniente. Es inconveniente. Exactamente. Entonces, de ahora vamos para una. Ok, y les advertí, o sea, si no lo arreglan, va a pasar esto con este señor. Que yo creo que eso fue lo que los hizo como a algunos reaccionar y tomarse una molestia de leer el documento de 30 páginas que les mandé, porque fueron 30 páginas que redacté en cuestión de una hora más o menos. Sí, hay que reconocérselo a Jorge Dengo del Liberal Progresista y a Jonathan Acuña del Frente Amplio, que mencionaron en plenario los señalamientos hechos. El problema fue que el presidente Rodrigo Arias rechazó de plano lo que dijeron ambos. No, yo aquí no les voy a dar el crédito que en teoría se merecerían por lo siguiente. A mí don Jorge me respondió la carta, me dijo que mis argumentos tenían mérito y que iba a conversar con don Jonathan Acuña, el jefe del Frente Amplio, para pedir la revisión al día siguiente. Yo, muy puntual, a las 3 de la tarde puse el plenario,
lo primero que se discute cuando empieza plenario es el acta de la sesión anterior. Se discute y si hay alguna observación, si hay una solicitud de revisión de algún procedimiento previo, se mete, se anuncia ahí, antes de que el acta se apruebe. Eso no ocurrió. Ellos lo que hicieron fue decir, tenemos dudas del procedimiento que se usó, entiendo que ya se mandó una consulta a servicios técnicos desde la parte de la comisión de nombramientos y nada más queremos dejar planteado en el acta de que tenemos una duda porque si efectivamente está mal, tenemos que corregir el procedimiento, pero eso no es una moción de revisión, eso no enmienda el procedimiento. Tan así que yo mandé a preguntarle a la Secretaría del Directorio si ya el acuerdo de la Asamblea tenía número de acuerdo de consecutivo para mandarse a publicar en la Gaceta y me dijeron que sí. Sí, ya lo tiene. Porque como no se metió una moción de revisión, entonces el tema no quedó ahí pendiente, sí adquirió firmeza. Y ya, o sea, entonces yo no entiendo cómo pretendían enmendarlo después. Pero bueno, como yo dije, es más, a don Jorge, yo le mandé el criterio de la Procuraduría. Para los que no lo recuerdan, la Procuraduría, cuando la Sala Constitucional recibe acciones de inconstitucionalidad, la Sala le pide a la Procuraduría un criterio. Y, como muchos sabrán, la Procuraduría se le conoce como el abogado del Estado, pero en ese rol de las acciones de inconstitucionalidad no es asesor del Estado, sino un asesor imparcial de la Sala. Correcto. Entonces, por eso ahí la Procuraduría tiene que dejar digamos, defender el interés que pueda tener el gobierno de turno y centrarse en que el tema que se esté llevando a conocimiento de la Sala, pues tenga o no tenga razón. Y si la persona tiene razón, pues tiene que dársela y recomendarle a los magistrados que declaren con lugar la acción. Cuando yo impugné el proceso de voto secreto con el tema del Banco Central en el gobierno anterior, la Procuraduría en su informe a la Sala le dijo, el procedimiento está mal, la ratificación tenía que hacerse con voto público, el artículo 227 no aplica a ratificaciones, porque una cosa es ratificar y otra cosa es elegir. La literalidad del artículo 227 habla de elegir, de elecciones, y por ende tenía que hacerse con voto público. Yo le mandé ese criterio a don Jorge Dengo después de que me respondió el correo, pensando de que ya eso iba a ser suficiente para que al día siguiente metieran la moción de revisión. No lo hicieron. Y como insisto, don Rodrigo Arias dio por aprobada el acta después, porque después de que don Jorge Dengo y don Jonathan Acuña intervinieron, don Rodrigo Arias habló por primera vez para defender el procedimiento públicamente, porque cuando dijo al día previo que iba a usar papeletas, voto secreto, no dijo por qué, que ese es uno de los requisitos que ha establecido la Sala para hacer votaciones secretas en la Asamblea. Tiene que fundamentarse por qué va a ser secreto y tiene que aprobarse con 2/3 del total de los diputados que estén presentes, que es diferente a la mayoría calificada. Inclusive, o sea, si estuvieran todos, igual serían nada más 38. Correcto. Sí, de 38 para abajo. Don Rodrigo, asesorado por los asesores de la presidencia y por los errados criterios de servicios técnicos, lo que dice es, la norma, el artículo 127 está impugnado, también lo impugnamos nosotros, porque ese es el que se usa para escoger magistrados con voto secreto, pero la Sala no ha resuelto la acción, ¿verdad? Entonces, don Rodrigo dice, el artículo está vigente y yo tengo que aplicar la norma vigente porque hay un principio sobre la inderogabilidad singular de las normas. Esa siempre ha sido la excusa de la Asamblea cuando se cuestiona el tema del voto secreto. El tema aquí es que a pesar de que están al tanto de que está toda la jurisprudencia de la Sala, ¿verdad? Que les ha dicho cómo tienen que hacer votaciones secretas si quieren hacerlas. Saben, por ende, que el artículo 127, como lo tienen, es inconstitucional. Pero se están esperando a que la Sala lo declare en lugar de enmendarlo ellos mismos. Entonces aquí no quieren enmendarlo. O sea, es francamente un ridículo, porque cualquier persona medianamente razonable e inteligente que lea lo que ha dicho la Sala sobre eso, va a concluir sin ningún lugar de duda de que el artículo 127 como está es inconstitucional. Correcto. Lo correcto es corregirlo y rápido, pero nadie lo ha hecho. Ahora, don Jonathan Acuña planteó de que eso tenía que reformarse en el reglamento en la reunión de jefes de fracción del jueves. Porque el tema se volvió a llevar a reunión de jefaturas de fracción. Don Rodrigo volvió a defender el procedimiento, es más, puso a la asesoría de la presidencia
a defender el procedimiento, que yo no entiendo cómo lo defendió, porque también fue asesora del Carlos Ricardo Benavides cuando fue presidente, y Carlos Ricardo Benavides cuando fue presidente votó, sometió a votación ratificaciones de nombramiento en ARECEP y las hizo con voto público. Y le explicó a los diputados, a Pedro Muñoz y a Jonathan Prendes, que se quejaron del procedimiento público, diciéndole, es muy diferente una ratificación y una elección, y así se ha hecho siempre. Obviando, naturalmente, el caso de don Eduardo Cruxen, que fue el que sometió con voto secreto las ratificaciones del Banco Central. Pero hasta esos dos casos que hemos tenido, el de Eduardo Cruxen y ahora el de Rodrigo Arias, las ratificaciones siempre se han votado públicas. Correcto. El reglamento no ha cambiado en esas reglas. Entonces ahí es donde uno ve que nada tiene sentido. Ahora, nada de esto pasaría si la sala resolviera el tema a tiempo, porque ya han pasado muchos años, no solo con la acción contra el voto secreto, sino también con el tema de la ratificación del puesto del Banco Central que está pendiente. Sí, y aquí también quiero hacerle, o sea, voy a mencionar a la sala también por eso. Vamos a ver, porque ¿cuántas acciones sobre voto secreto hemos metido nosotros? Ya creo que son 4. La primera fue cuando nos volamos logramos que nos voláramos varios artículos de reglamento que establecían secreto en comisión de honores, en procesos sancionatorios, etc. La sala fue ahí donde dijo, si la asamblea quiere hacer voto secreto, como lo permite el artículo 104 de ese entonces, que lo permite, tiene que aprobar una moción con 2/3 de los diputados presentes para hacerlo secreto. Y tiene que justificar. Segundo, tiene que estar debidamente justificado. Tiene que haber una razón de peso del por qué ese procedimiento se necesita que sea secreto. Esos son los 2 requisitos. Ninguno de los 2 se cumplió en este caso, ninguno de los 2 se cumplió en el caso del Banco Central de Costa Rica y ninguno de esos 2 se ha cumplido cuando la Asamblea escoge magistrados de la Corte con voto secreto. Pero además, la sala dijo, porque cuando la sala se negó a declarar inconstitucional el artículo 104 que nosotros impugnamos, dijo, no solo basta no es, que reúnan esos 2 requisitos, no es per se significado de que la votación secreta sea constitucional. Eso es revisable ante nosotros. Cualquier persona puede venir aquí a la sala y pedir que ese procedimiento se revise. Claro, es precisamente lo que ya estamos haciendo por segunda vez. Pero lo cuando que la sala duran nunca tanto dijo en resolver... esa sentencia, exacto. Lo que la sala nunca dijo en esa sentencia es que iban a tardar más de 2 años en resolver el procedimiento. Es algo tan sencillo, tan a la vista, que aquí deberían haber aplicado, creo que es el 7 o el 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que dice que cuando una acción o un recurso una acción de inconstitucionalidad está fundada en jurisprudencia reiterada de la sala, en normas evidentes, cuando la violación es tan evidente, la sala puede dispensar, darle audiencia a la Procuraduría, a la institución demandada, digamos, pero en este caso sería la Asamblea, y resolver de un solo. Y él ya lo ha hecho. Cuando la Asamblea anterior, me parece, la anterior, aprobó una ley para suspender los desalojos de la gente que vive en las zonas clasificadas como especiales, entiéndase, zona marítimo terrestre, patrimonio natural del Estado y milla fronteriza. Esa ley era una copia de una ley previa que la Sala Constitucional declaró inconstitucional. Cuando esa nueva ley se llevó a la sala no hizo audiencias. Dijo, esta ley es una copia de la que yo ya declaré inconstitucional, así que la declaro inconstitucional de una vez. Entonces, ahora, yo no pedí eso, yo no pedí la declaratoria directa en la primera acción, que es la del Banco Central. La estoy pidiendo ahora en el caso de la ARECEP, para que no duren 2 años. Esperemos, pero bueno, eventualmente... Vamos a ver a quién le toca, porque todavía no le han dado curso, ya está presentada. Algún día. Lo otro es que también en la comisión de nombramientos, siguiendo con el tema del secretismo, en la comisión de nombramientos definieron la metodología para las entrevistas que tienen que hacer para el puesto vacante en la sala tercera, me parece. Así es. No solo van a mantener la votación secreta en comisión, sino que además aumentaron el peso de la entrevista. Recordemos que la comisión, si bien no tiene ningún valor real en su trabajo, asigna una puntuación según los atestados de la persona y una puntuación discrecional a la entrevista que le hagan a las personas. Antes eso era un 40% de la entrevista, si no me equivoco, ahora va a ser un 55%. No, antes era un 30%. Ah, ok. Es peor. Sí, es un casi que lo grande. duplicaron. Exacto. Sí. Estamos en los tiempos de duplicar todo menos el salario de la clase trabajadora, ¿verdad?
No, porque eso ya es muy caro. Dijo, Dijo Bucaep, ignorando que el Premio Nobel de Economía publicó una tesis, que por eso le dieron el Premio Nobel de Economía, que dice que subir los salarios mínimos no aumenta la inflación. correcto. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Sí, ahora entonces, los atestados pasan de representar el 70%, bajan un 45% de la nota final, bajo la Correcto. excusa de Y la mayoría de recordemos que aquí nombramientos. también el problema es que los atestados son el primer filtro porque no a todas las personas a entrevistas. Las personas que no pasan la calificación mínima en atestados no llegan a una entrevista. Correcto. Pero de Así nuevo, es. recordemos que por como está escrito en la Constitución, esta comisión es patito porque sus recomendaciones el plenario las puede ignorar y puede nombrar a cualquier otra persona, esté o no esté, haya o no haya presentado su nombre al concurso, como pasó con Luis Fernando Salazar de la Sala Constitucional en el 2008, 2000 tanto. 2000 Creo que algo. Sí, era el gobierno de Laura, pero no recuerdo qué año era. En fin, adicionalmente, para terminar de hacer esta semana, sobre el tema del secretismo, ustedes recordarán que el Ministerio Público tiene pendiente, bueno, no tiene nombrado a la persona que vaya a ocupar la Fiscalía General de la República desde hace ya un año, cuando Emilia Navas dejó su puesto para pensionarse en medio del escándalo por los supuestos conflictos de interés en el caso Cochinilla. Aldesa, Cochinilla, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Bueno, entonces, desde entonces no tenemos un fiscal general, ya el Poder Judicial finalizó el concurso, está solo pendiente la votación en Corte Plena, que es la que elige. Recordemos. Sí, ahorita hay un ridículo en la fiscalía, digamos, como tal, porque no tenemos fiscal general, pero tenemos fiscal general subrogante. No, hay segundo al mando. Ajá. Y también tenemos un fiscal general subrogante ad hoc para la causa de... No, ese ya se archivó. Pero, o sea, lo hicieron hasta hace poco, ¿verdad? O sea, Sí, pero llegamos a ese absurdo, ¿verdad? De que la Corte terminó nombrando un fiscal específico para un caso específico. ¿Por qué el fiscal? Y se venció el plazo del nombramiento y no tenemos acusación del caso. Correcto. De hecho, yo no sé quién lleva ese caso, porque el tema ahí era que Emilia tenía que excusarse y el fiscal que era subrogante, que ahora es el ahí, que es Warner Molina, si no me equivoco, también tenía conflictos de interés, entonces tuvieron que nombrar un tercer fiscal para ese tema. Ahora, esa discusión se llevó a corte y la corte, la sala tercera le recordó al resto de la corte que como cambió el gobierno, ese ya no es un tema de la Fiscalía General, es un procedimiento ordinario porque ya no hay personas de los supremos poderes involucradas. Cierto. Entonces, por eso también ya no tenía sentido extender ese plazo. Pero bueno, entonces, como esa votación está pendiente, el diputado de la Unidad Social Cristiana, Leslie Bojorges, que se identifica fácilmente por ser el diputado más alto, la gente se queda muy impresionada cuando lo ve a la par de cualquier otra persona. Mide 2 metros exactos. Exacto. Y la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, presentaron un proyecto de ley para que la votación que hace el Poder Judicial para ese nombramiento de la Fiscalía General tenga que ser con voto público. Aquí dos cosas. La primera es que, según señaló un asesor de Liberación en redes sociales, hay ya un proyecto para que no solo la elección del fiscal general, sino todas las elecciones que hace el Poder Judicial sean públicas. Incluyendo la de los aspirantes a magistratura suplente, que lo votan los magistrados de Corte Plena. Que ya está listo para aprobarse en debate, pero no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo. Eso por un lado. O sea, esta iniciativa repite algo que ya está ahí, que ya está avanzado. Entonces, es un mal proyecto, pero una buena intención. Y lo otro es que es un descaro que esta gente, la misma semana que hacen ellos una votación secreta, vayan a decirle al Poder Judicial, pero ustedes voten público, porque qué descaro. Exacto. Voy a darle el beneficio de la duda a don Leslie Bojorges, porque cuando se le cuestionó por este tema públicamente dijo, y yo estoy también a favor de que la Asamblea haga las votaciones públicas. Lo que yo quisiera ver es que aprueben la reforma al reglamento, que por lo menos presenten de nuevo un proyecto para reformar el reglamento. Eso ni siquiera es un proyecto de ley, es un proyecto de acuerdo. Y ya está presentado de la Asamblea Legislativa pasada. También hay uno presentado. Entonces,
seguimos con el secretismo y con el show, pero bueno, Y con el doble discurso. digamos que les vamos a creer que quieren hacer votaciones públicas y que quieren transparencia, se los voy a creer realmente cuando la Asamblea empieza a ejecutar sus nombramientos de forma pública. Creo que habrá que esperar a la sala. No están los 38 votos para reformar el reglamento, lamentablemente. Ese cálculo May lo hace a partir de, no sé si la mayoría recordará, en la época de campaña electoral nosotros sacamos un reto público, digamos, a los aspirantes a diputaciones y a los candidatos presidenciales, de que se comprometieran a hacer que sus diputados electos hicieran las reformas reglamentarias necesarias para hacer las votaciones de esas elecciones públicas. Liberación, que es la fracción más grande, no lo firmó, son 19 votos, y no lo firmó tampoco Nueva República. Yo creo que tampoco lo firmó Progreso Social Democrático. No, el oficialismo sí lo firmó. El Progreso Social Democrático lo firmó, el Liberal Progresista lo firmó, el Frente Amplio lo firmó y la Unidad lo firmó. Interesante. Ok, entonces aquí está la presión entonces sobre estos 4 partidos. Vamos a ver si les mandamos ahí un oficio en los próximos días. Voy a darles un tiempito para que se me baje la cólera de lo que hicieron con ARECEP, para recordarles que adquirieron ese compromiso y de que se empiecen a mover con esa reforma del reglamento. Correcto. Y si no nos gana la vuelta el Estado de la Justicia, el Foro de la Justicia es el que también anda haciendo una campaña de voto público. Ya. El Foro de la Justicia también tiene su trabajo en ese tema. Pero bueno, pasemos al otro tema. El proyecto más importante que se aprobó esta semana. Se congela la actualización, el ajuste de precio del impuesto único a los combustibles. Esto ya lo hemos señalado, me parece que en algún otro momento, pero bueno, recordamos para quienes no lo tienen presente, el impuesto único a los combustibles no es un monto porcentual del precio internacional ni de nada, sino que es un monto nominal que se determinó en el 98, si no me equivoco, o en el 2002, no recuerdo, era el gobierno de Miguel Ángel, pero que se ajusta por inflación trimestralmente. El ajuste es obligatorio, o sea, la ley dice que el Ministerio de Hacienda debe hacer ese ajuste. El ajuste se hace según la variación del índice de precios al consumidor trimestralmente y ya se me olvidó qué más iba a decir. Bueno, y con un tope del 3%. Tiene un tope del 3%, exacto. El tope, digamos, no era mayor tema porque venimos de unos 8 años de inflación realmente, de niveles de inflación por debajo de la meta del Banco Central, que es justamente un 3% anual. Como son trimestrales, entonces ni siquiera se acercaba al 3%, los ajustes eran de menos del 1 usualmente. Pero llegó la invasión de Rusia a Ucrania, la pandemia de COVID. Correcto, digamos, presiones de todo tipo, y ahora tenemos una inflación del 9%. El último ajuste que se hizo, que fue firmado en abril y que empezó a regir a partir del 1 de mayo, era del 2,34%. El ajuste siguiente tenía que ser para el 1 de agosto y se tenía que establecer en mayo, una vez esté la inflación de junio, porque se toma en cuenta abril, mayo, junio. Y iba a ser por encima, y ya llegaba al tope del 3%, porque solo la inflación de abril y mayo ya está por encima de ese 3%. Entonces, a menos de que los precios cayeran en junio, lo cual no ha sucedido, el ajuste iba a ser completo de lo que permite la ley, que era unos 8 colones, me parece. Sí, esa ley tiene además una circunstancia, y es que redondea a los 25 centavos más próximos. Entonces, según los cálculos que hizo May, y confiando en su dote matemático, sí, la gasolina regular se evitó que subiera en 8 colones, la super en 8,5, y el diésel, ese sí te lo corregí porque lo pusiste en los centavos que no eran correctos, serían 4,50 colones. Pero ojo, y aquí aclaración, eso no es que va a bajar, simplemente eso es lo que no va a subir. Correcto, aunque hoy se anunció un ajuste a la baja para la gasolina de 40 colones, si no me equivoco. Sí. ¿Que tiene que ver con una caída en el precio? No, eso ¿Pagaron fue menos un ajuste? No. Eso fue por la primera aplicación de la nueva metodología de ARECEP. La rebaja es de 43 en la super, 28 en la regular y 36 en el diésel. La regular y el diésel ya están por debajo de los 1,000. La super sigue estando en 1,016 colones por litro. Correcto.
En fin, pero bueno, eso ya es ley. Bueno, no, ya es ley, no. Tiene que salir impreso en la Gaceta. Sí. Porque ya hoy se anunció la firma del presidente. Me llamó mucho la atención la forma en que nombraron la firma, porque el presidente A mí también, yo también. firma decreto para congelar el aumento. Y yo como, está firmando un decreto legislativo, técnicamente sí, pero en la jerga popular hay una diferencia entre firma la ley y firma el decreto. La gente lo tiende a entender distinto. O sea, logra comprender que cuando se habla de decreto, se habla del Ejecutivo, y cuando se habla de leyes, habla del Legislativo, en la mayoría de los casos. De hecho, está mal dicho lo que ellos hicieron. O sea, técnicamente está mal dicho. Porque cuando la Asamblea lo aprueba en segundo debate es cuando se convierte en decreto legislativo. En el momento en el que el presidente lo firma, es ley. Se convierte en ley de la República. Correcto. Así es como funciona. Es muy extraño, pero quisieron usar ese término, pero es un intento de golazo, digamos. Sí, súper barato, súper barato. Es un intento de llevarse naturalmente el crédito por la medida. Aunque hay que reconocer que lo convocaron, porque pudieron no haberlo convocado si no hubieran querido. Sí, y al final, que esto lo hablamos, creo que fue hace 2 podcasts, ningún diputado se pasó esto y no metieron mociones para hacer una rebaja al impuesto como tal. Correcto, Ninguno sí se atrevió a hacerlo. El otro proyecto. Sí, pero sí, varios diputados, especialmente creo que fue doña María Daniela Rojas, la jefa de la unidad. La proponente, ajá. Ajá, sí, ella sí en la intervención por el fondo del proyecto dejó muy en claro, esto no es una rebaja, estamos impidiendo que el impuesto aumente en agosto, pero no es en noviembre. Rebaja. No es una rebaja porque esto fue lo único a lo que el Ejecutivo accedió para que el proyecto fuera convocado, ¿verdad? Correcto. Ya veremos si en agosto la Asamblea logra moverse y aprobar una rebaja en el impuesto, porque creo que los votos sobran para que lo puedan lograr. Y ya en agosto no estamos en extraordinarias. No, las extraordinarias acaban ahora en julio. Le queda un mes de este primer periodo de extraordinarias. Una semana menos porque hoy es una semana de receso, pero sí. Correcto. El siguiente tema es que es el jueves, ayer. La defensora de los habitantes cumplió con su obligación de presentar un informe escrito y oral ante la Asamblea Legislativa. Se definió una metodología en la cual cada fracción tenía un cierto tiempo para comentar o, bueno, hacerle preguntas o cuestionar a la defensora por su informe, y ella podían darle tiempo desde el tiempo de la fracción, o al final de que cada fracción intervenía, tenía 5 minutos para responder. Me parece que la dinámica como tal, más allá de las personas que participaron, es mejor que la que he visto en otros momentos en este tipo de intervenciones. Ahora por el fondo, la defensora es una impresentable y llegó a tratar de defender su ralita gestión. Y sí, le echó la culpa a los mandos medios de la defensoría. Muy a tono con el gobierno, todo es culpa de alguien más, entiéndanse los mandos medios, y fue a dejar a dinamitar lo que queda de esa institución. Sí, me gustó, digamos, que el sindicato de la defensoría no tardó nada en reaccionar al informe, porque ya creo, seguro ya sabía más o menos. Claro, es que el informe ya estaba. Iba a decir, sí, pero no, digamos, el discurso de ella no estaba en el informe, porque yo lo busqué y no estaban esas palabras. Pero sí, ya ellos se veían venir que ya les iba a tirar, y entonces ellas ponen que ella estuvo más involucrada en polémicas por sus actuaciones caprichosas y opiniones rebuscadas que por proteger los derechos humanos. Y entonces aquí hicieron un recuento del recuento que hicimos nosotros cuando publicamos que doña Catalina dijo que no iba a reelegirse, de cuando perdió el audio del caso Pat, cuando empezó a pelear por el color del uniforme de la policía de fronteras, cuando recibió a los grupos antivacunas, ¿qué más? Cuando sacó a la defensoría del proyecto con Ivo sobre VIH-Sida. Cuando salió por la puerta de atrás para no atender a la gente. Ajá, su posición en defensa de la pesca de arrastre, la posición que ha tenido ahora en materia de la revisión de la norma técnica, pese a que cuando se metió la acción de inconstitucionalidad fue a defenderla a la sala. Y ahora su silencio absoluto a las acciones del Ejecutivo, porque antes la Defensoría del gobierno del PAC, oiga, sacaba comunicados, sacaba rato, ¿verdad?
Sí, ahora, Defensoría pide esto, Defensoría pide lo otro, Defensoría llama cuentas al gobierno por esto, y desde que asumió Rodrigo Chávez, óigala, calladita, calladita. Es dicen las más, malas, es más, espérate, la señora, sin necesidad, no tenía que hacerlo, fue a dejarle el informe de correcto. labores Pero a Rodrigo Chávez. al parecer dicen las malas lenguas que va para una embajada. Habrá que esperar a diciembre, que es cuando se le vence el nombramiento. Correcto. Pero sí, eso sobre el informe, el informe por escrito completo está en el sitio web, en el expediente correspondiente. ¿Eso lo tienen que votar o no lo votan? ¿O nada No, más, yo creo, nada más se da por recibido? Se da por recibido. Se da por recibido. Pero bueno, Efectivamente. en diciembre, como dije la vez pasada, No hay mal que dure 100 años. no solo eso, no estoy muy seguro de que esta asamblea vaya a hacer un mejor trabajo escogiendo a la próxima persona para la defensa. No, o sea, ya estamos viendo por dónde van a irse, ¿verdad? Con metodologías donde el 55%, el 45% de la nota te la da la entrevista, ¿verdad? Que es una evaluación meramente política sin ningún tipo de rúbrica, pero bueno. Correcto. Ahora vamos a pasar a varios, a temas varios temas varios, incluyendo varios proyectos presentados, algunos curiosos, otros importantes. Voy a empezar por los importantes. El primero es de la diputada, ya le digo, se me perdió, de la diputada Carolina Delgado Ramírez, que ustedes recordarán que hace algunos programas explicamos el problema que existe actualmente con la ley contra la delincuencia organizada, que se creó una jurisdicción excepcional que no ha entrado a regir porque no tiene presupuesto, pero una ley que extendía el plazo de la entrada en vigencia se aprobó luego de que ya la anterior había estado vigente por 2 semanas, y eso hizo que las derogatorias de varios artículos tuvieran efectos reales en la práctica, y la forma en que se califican los procesos judiciales como crimen organizado desapareció, digamos, de la legislación. Esa es una discusión donde la Fiscalía General, que no tiene cabeza propietaria, digamos, durante todo este periodo, se ha sentado en la galleta de que todo está bien por hacer una mala lectura de la ley que se aprobó y meterle un año más de vigencia a algo que no tiene pies ni cabeza. Y bueno, que los abogados defensores han empezado a reclamar en ciertas instancias y en algunas les han dado razón, en otras no, que es un tema que va, si no se resuelve, va a terminar llegando a la sala tercera, donde eventualmente se caerán todos los procesos. Pero bueno, la diputada, reconociendo este vacío y este problema, presentó un proyecto de ley para solventar esto. Y además, no solo lo presenta, sino que lo presenta con firmas de todas las fracciones, no solo su fracción liberacionista, sino que hay gente de la Unidad, de Nueva República, Liberal Progresista, sí, el único que no tiene ningún diputado o diputada que lo haya firmado fue el Frente Amplio. Pero bueno, este proyecto, por fin, como dije yo en redes sociales cuando lo subí, por fin alguien dejó de hacerse de la vista gorda de este problema y decidió atenderlo. Por eso le damos el reconocimiento esta semana a la diputada Carolina Delgado Ramírez. Algunos proyectos curiosos que se presentaron esta semana. La Unidad presentó un proyecto. Ustedes recordarán que durante el conteo de votos para la Asamblea Legislativa en Guanacaste, el Partido Progreso Social Democrático le ganó la última curul de esa provincia a la Unidad justamente por 2 votos. No en concurso directo, sino que por 2 votos entró por encima del subcociente para poder dejarse la curul, esa curul pendiente. Entonces, la Unidad presentó un proyecto de ley para establecer el reconteo electoral en ese tipo de casos. Que se haga el reconteo manual en aquellos casos donde la diferencia sea menor, sean mínimas. Creo que habla de un 2% de diferencia entre el primer lugar o el segundo lugar, o el segundo o el tercero, o bueno, en la entrada al subcociente. Lucho, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. No, aquí estoy. Ese es un proyecto curioso, porque yo le hubiera puesto el proyecto, nos estamos quejando de la curul que perdimos, pero bueno. Sí, bueno, yo francamente no estaba al tanto de... Habrá que ver qué dice el tribunal.
en la distribución de tareas de la actualización de la Asamblea, May es el que sube los proyectos nuevos. Yo soy el que sube las votaciones y actualiza los textos cuando hay textos actualizados. Entonces no estaba al tanto de ese proyecto. Hay que ver qué dice el tribunal, porque, a ver, meter un reconteo manual en una provincia, a ver, puede ser, en Guanacaste no es tan complicado, porque es mucho más pequeño en términos de tamaño que en San José, por ejemplo. Pero bueno, habrá que ver qué posición asume el tribunal, porque eso les atrasa la declaratoria final. Y cuando hay segundas rondas, no los deja iniciar con su proceso tienen cosas que preparar, sí. Supongo. El otro proyecto que queríamos mencionar es uno que presentó de nuevo la jefa de fracción del PUSC. Los del PUSC andan remataditos, ¿ah? Sí. Con sus ideas. Vamos a ver, la gente que me sigue en Twitter habrá visto que yo paso peleándome con el presidente del Saprissa, ¿cómo se llama? Juan Carlos Rojas, creo. El Presi Morado. No recuerdo. El Presi Morado, sí. Me paso peleando con el Presi Morado porque él es un arduo defensor de la intención de que el licor patrocine el deporte. En lo cual estamos por el fondo de acuerdo. Sí, pero yo, antes de defensor de buenas ideas, soy defensor del Estado de Derecho de este país. De la Constitución de este política. país, y el Estado de Derecho de este país, las leyes dicen que los pronunciamientos de la Sala Constitucional no tienen apelación. Número 1. Número 2. El Presi Morado insiste en que sí es posible aprobar una ley de patrocinio de licor en el deporte. Yo le digo que no. Él se basa en que en otros países hay, porque aquí no. Y el primer punto es porque, bueno, la constitución de cada país es distinta, pero bueno. Eso es una falacia. Eso es una falacia. No sé de qué tipo será, pero lo que dice él es una falacia. A ver, francamente a alguna gente le puede resultar la duda de por qué. A ver, porque la sala dice que esa intención es inconstitucional de conformidad con una convención internacional en materia del derecho de los niños y las niñas, que Costa Rica tiene firmada y ratificada, ¿verdad? Pero muchos otros países tienen esa convención firmada. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no lo sabemos, porque ni él lo ha hecho, ni yo lo he hecho. Entonces, el dato aquí es el siguiente. Uno, no sabemos si los otros países donde hay patrocinio de licor en el deporte y tienen ratificada esta convención, número 1, tienen la jurisprudencia de la Sala Constitucional de que los tratados internacionales que están por encima de la Constitución, cuando amplían o dan una mayor protección a los derechos que con las regulaciones internas. Número 1. Número 2. No sabemos si se ha cuestionado constitucionalmente el patrocinio de licor en el deporte basados en esa convención internacional. Número 3, no sabemos si las asambleas legislativas de esos países, cuando aprobaron las leyes de patrocinio de licor en el deporte, hicieron una consulta a su tribunal constitucional o siquiera si tienen el mecanismo para hacer ese tipo de consultas antes de hacer la aprobación final. No Aquí sabemos si hay todo legislación en ese tema, digamos. Además, exacto. A ver, entonces, aquí está limitado, puede ser que ya esté por la libre. Exacto. Entonces, en síntesis, ¿qué fue lo que dijo la sala cuando revisó por segunda vez este proyecto, que lo revisó por el fondo? Digo, este proyecto es inconstitucional por ser inconvencional, porque violenta la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Menores de Edad. ¿Por qué? Porque el patrocinio de licor, porque el patrocinio en general, la publicidad, pues tiene efectos en los hábitos de consumo de la gente. Número 2, no pueden garantizar de que esa publicidad no va a ser vista por menores de edad. Ahí está el primer razonamiento de la sala. No puede garantizarse de que esa publicidad no le va a llegar a menores de edad. Y número 2, esta es una medida que en última instancia debería ser la última que se adopte para financiar el deporte. Ok, ¿verdad? Número 3, tiene que haber un estudio que justifique que la amenaza a la salud pública que se genera por permitir que el licor patrocine el deporte supera en beneficios, o sea, es menor a los beneficios que va a traer el ingreso económico que va a causar ese patrocinio. La sala pide un estudio específico sobre esa materia. El Presi Morado, cuando la última vez que me discutió este tema conmigo en Twitter, me dijo que el proyecto que se iba a presentar iba a estar blindado y tener los estudios. Me fui a leerlo, esperando ver el bendito estudio en la justificación de motivos, y no lo tenía. No lo tiene. De hecho, este proyecto me decía Mike que es peor que el que estaba antes. Lo único que hace este proyecto es eliminar la prohibición. Le mantiene al Ministerio de Salud una posibilidad de regular la publicidad de licor, pero, digamos, el artículo 12 de la ley que regula ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, que es como se llama,
incluye una prohibición expresa a que los productos de licor, las bebidas con licor, no pueden utilizarse en publicidad de equipos, asociaciones, federaciones y ligas deportivas. Esa es la prohibición. El proyecto lo único que hace, el proyecto que fue declarado inconstitucional, incluso tenía un fondo y asignaba montos específicos a ciertas cosas para fomentar el deporte. Lo único que hace es eliminar esa prohibición. Entonces, digamos que es muy sencillo en ese sentido, pero yo creo que se mantienen todos los problemas que ya la sala señaló, y aquí el tema es cuando esto se envía a consultas, la vez pasada todas las instituciones consultadas se pronunciaron en contra. Correcto. Y ninguna, pero es que no hubo ninguna que dijera que estaba a favor de esto. Eso es que fijo, ni siquiera le preguntaron como al ICODER o a una que podría estar a favor. Si lograran preguntarle a alguna institución que diera algún tipo de información, informe o este famoso estudio que contraria a todas las otras y le genera un balance, podría ser que eventualmente esto se logre aprobar. Pero así como está, esto va destinado a una consulta de constitucionalidad que se va a caer en la sala nuevamente. Eso es lo más probable. Así es. A menos de que la sala cambie su posición, lo cual sería extraño porque no ha cambiado mayor cosa en la sala. Sí, y esa no fue una votación dividida. Exacto, eso es lo que quería mencionar, no fue un voto dividido. Esa ni siquiera fue una votación polémica, digamos, todos estuvieron de acuerdo. Correcto. En fin, el otro proyecto gracioso, también es de la unidad, yo no sé qué les pasó esta semana. Metieron una ley para que todos los impuestos se tengan que pagar en colones. Yo no sé qué impuestos se pagan en dólares, como solo los de salida, pero tiene algún sentido que se paguen en dólares. O sea, tiene sentido porque usted le cobra a extranjeros. A ver, yo no solo metería todos los impuestos, sino cualquier trámite administrativo del Estado per se. A mí, francamente, me parece increíble que Migración nos cobre en dólares el pasaporte. Bueno, eso es muy extraño. ¿Verdad? O sea, sí. Pero bueno, este proyecto es solo para que los impuestos se cobren, todos los tributos se cobren en colones. Sí, me imagino que va por la misma vía de la línea, de la idea del proyecto de Liberación Nacional de colonización de deudas en dólares sin que a la gente le cobren gastos de formalización, que creo que no se ha presentado en todo caso. O sea, plantearon la idea sobre la mesa, pero creo que no la han formalizado. Y sí, le metieron un nombre extraño porque ayer Maggie y yo lo buscamos y no lo encontramos por ningún lado. No lo he visto. Sí, pero sí, ese es el otro tema. El otro proyecto curioso, esto es como lo más random que he visto. O sea, desde que me toca subir los proyectos, han pasado una larga lista de declaratorias y benemeritazgos, ¿verdad? La más extraña que he llegado a ver hasta este momento es un benemeritazgo a la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, porque no es a la Imprenta Nacional, digamos, es a la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional. Sí. ¿Y adivinen de qué partido? De Alejandro Pacheco de la Unidad. La Unidad, cierto. Es que es la semana de la Unidad. Yo no sé, se remataron con proyectos extraños. Les dio las de Erwin Macís de meter proyectos para elevar sus cifras, probablemente. Pues sí, eso parece. Pero bueno, yo más creo que tengamos en la lista. No, yo creo que ya nos extendimos más de la cuenta. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. ¿Tenías algo más que agregar? No, le quería decir a la gente que si está escuchando el podcast a un sábado, pues que tome las precauciones del caso, cuídense, no salgan si no es estrictamente necesario, no arriesguen su integridad física, háganle caso a las autoridades, estén informadas por fuentes oficiales, por fuentes confiables y nada más. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
Gracias por informarse con delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr